Hola espectadores, antes que nada, espero se encuentren excelente y estén disfrutando de las historias que he compartido en este su espacio, Líbranos del Miedo. Quiero comentarles que cada una de las historias que he compartido con ustedes son reales y le han sucedido a vecinos, familiares e incluso a mí. Me ha tocado vivir experiencias sobrenaturales. Por eso, si te gustan las historias de terror y es la primera vez que nos ves, te invito a que seas valiente, comentes, compartas y te suscribas al canal. Y si ya eres parte de la comunidad, gracias por escucharnos. Cabe mencionar que quise subir este video unos días antes, pero con mi trabajo y otras actividades me fue difícil. Sin embargo, ya estamos de regreso y espero que disfrutes las siguientes historias. En este video hablaré únicamente de una capilla que se encuentra en una comunidad rural del Estado de México. En este lugar han sucedido cosas muy raras, entre accidentes y personas que aseguran haber visto al diablo cerca de la capilla. ¿Quieres conocer algunas de estas historias? Entonces, no te despegues del canal. Te recuerdo que yo soy Vega y te invito a ver el video completo. La capilla. Hay algunos lugares donde ocurren muchos accidentes. Algunas personas piensan que es normal, quizá el descuido de las personas que lo transitan, pero no, todo tiene un porqué. En un pueblo, apartado de la ciudad, existe un lugar que le llaman La Quebradora. En este, existen varias desviaciones, las cuales te llevan a diferentes sitios. Lo extraño es que todos los caminos que conectan con este lugar llegan a un punto donde se dice que se aparecen fantasmas. Es por eso que hace varios años los habitantes de este pueblo decidieron poner una capilla en honor a la Virgen de Fátima. Sin embargo, por una extraña razón, la construcción no avanzaba y las personas encargadas del proyecto y los mismos habitantes del pueblo comentan que el trabajo que hacían al día siguiente estaba deshecho. Las bardas, que con mucho esfuerzo lograban hacer un día antes, al día siguiente amanecían derrumbadas. Pasaron los días y a las personas se les hizo muy extraño, y enseguida empezaron los rumores de que era el diablo quien derrumbaba esas bardas, e incluso la imagen de la Virgen al día siguiente estaba tirada. Las personas dicen que debajo de aquella capilla pasa un río y mucha gente cuenta que ahí está la entrada a la casa del diablo. Según los habitantes que pasaban de noche, vivían cosas sobrenaturales. No faltó algún curioso que dijo que quien echaba a perder el trabajo de la capilla era el diablo, por lo que las personas se asustaron y el sacerdote del pueblo fue a bendecir aquel lugar. Sin embargo, esta acción fue en vano porque todo siguió igual. El trabajo nunca avanzó y decidieron parar la obra. Con el paso de los años llegó un nuevo sacerdote, el cual se interesó por aquel proyecto de la capilla y asignó a un grupo de personas para que se encargaran de este e iniciaran nuevamente con la obra. La construcción iba avanzando muy bien, pero a las 2 semanas se empezaron a caer una vez más las bardas. Pasó exactamente lo mismo que años atrás. Entonces, los encargados de esta obra dijeron: vamos a quedarnos aquí
para ver quiénes vienen a destruir la construcción por las noches. Y cuando intenten derrumbar las bardas, vamos a salir para enfrentarlos. Y así lo hicieron. En cuanto se empezó a oscurecer, se fueron a la capilla para vigilar. Ahora sí vamos a descubrir quién viene a tirar la construcción, dijo uno de ellos, y se escondieron entre los arbustos que rodeaban aquel lugar. Pero pasaron las horas y no sucedía nada, hasta que a la medianoche llegó un hombre muy alto, todo vestido de negro. Su cara no se le distinguía, pues a pesar de la oscura noche tenía puesto un sombrero, lo que le hacía ocultar más su rostro. Los señores cuentan que en ese momento todos salieron y le dijeron que no iban a permitir que deshiciera el trabajo que con tanto esfuerzo habían hecho. Aquel hombre les dijo: amigos, buenas noches. Me presento. Yo soy Catarino y están intentando hacer su construcción encima de la entrada de mi casa. Por eso vengo a derrumbarla. Yo no les doy permiso que construyan aquí, a menos que me regalen almas. Quiero la mitad de todos los niños que habiten en este pueblo y las almas de las personas que mueran aquí, en este lugar. Eso quiero para que puedan ustedes construir. Si me dan lo que les pido, les dejaré avanzar con esta obra. En cuanto terminó de decir todo eso, los encargados se dieron cuenta que con quien estaban tratando era el diablo. Se quedaron paralizados por un momento y uno de ellos dijo: nosotros no te podemos dar las almas de las personas, porque no somos ni siquiera dueños de nuestra propia vida. Déjanos construir la capilla y mejor, si tú quieres, te vas agarrando las almas que quieras, pero nosotros no te damos nada. En ese momento, el diablo desapareció y al día siguiente le contaron al sacerdote lo que habían vivido la noche anterior, y el sacerdote les dijo que siguieran construyendo la capilla, pues aquel demonio ya no iba a destruirla. De alguna manera aceptó el trato que ellos le propusieron. Aquellas personas siguieron con el proyecto hasta que lograron terminar la capilla en honor a la Virgen de Fátima. Sin embargo, desde ese entonces, algunas personas han muerto bajo circunstancias muy extrañas en esta parte de la carretera. Para ser más exactos, los accidentes ocurren justo frente a la capilla o muy cerca de esta. El accidente en la capilla. Al poco tiempo de que se concluyó el proyecto de la capilla de la Virgen de Fátima, comenzaron a suceder más accidentes de lo habitual. Y hubo uno donde todas las personas del pueblo se asustaron mucho, pues creían que la desgracia había comenzado. Hace aproximadamente 25 años, una prima de mi mamá estudiaba la secundaria en aquel pueblo donde se construyó la capilla. La prima de mi mamá se llevaba muy bien con una chica llamada Fernanda. Eran compañeras de clase y muy buenas amigas. Todos los días, cuando salían de la secundaria, Mari Carmen, la prima de mi mamá, esperaba a su amiga Fernanda y a los hermanos de su amiga
para regresarse con ellos. A Mari Carmen le gustaba mucho convivir con aquellos chicos. Fernanda y sus hermanos siempre transitaban uno de los caminos que conectaban con su casa, la secundaria y la capilla que recientemente habían construido. Para Fernanda y sus hermanos, ese camino era el que llevaba más rápido a su casa que los otros. Y a Mari Carmen no le importaba caminar unos minutos más después de dejarlos a ellos en la capilla. Además, era poco lo que caminaba y el camino es muy transitado, pues recorría toda la banqueta junto a la carretera. Un día, Mari Carmen llegó a clases tarde y Fernanda le dijo: Carmen, pensé que hoy no ibas a venir y me estaba preocupando porque ya no me iba a despedir de ti. Mari Carmen se quedó callada y pensó que Fernanda se iría a vivir a otro lugar. Pero pensó: Fernanda no me ha comentado que su familia tiene planes de mudarse a otro lugar. Tal vez la decisión la tomaron de repente y sin más se integró a las clases, pensando: ahorita que termine la clase le voy a preguntar por qué se va a despedir de mí. Mari Carmen cuenta que la clase se le hizo muy larga y cuando por fin terminó, pudo platicar con su amiga. Oye, Fernanda, ¿por qué te quieres despedir de mí? ¿Acaso ya no vas a vivir en este pueblo? Sí, Mari Carmen, vamos a seguir viviendo en este pueblo, pero yo me quiero despedir de ti porque ya me voy a morir. Mari Carmen estaba desconcertada con la respuesta de Fernanda y le dijo: Tú estás loca. ¿Cómo dices que te vas a morir? Si estamos muy jóvenes. De verdad, Mari Carmen, ya me voy a morir. Por eso me alegra saber que viniste a la escuela. Ven, acompáñame por una botella de agua, dijo Fernanda. Y no tocaron más el tema. Cuando salieron de clases, se fueron juntas con sus hermanos de Fernanda, como era costumbre. Todo el camino iban platicando y bromeando. Y cuando llegaron a la capilla, Fernanda le dijo a su amiga: Oye, Mari Carmen, préstame tus zapatos. Vamos, yo te presto los míos y tú me prestas los tuyos, para ver si me quedan. Y estuvieron frente a la capilla platicando unos minutos, mientras los hermanos de Fernanda se adelantaron. Y de pronto, Mari Carmen dijo: Fernanda, ya dame mis zapatos, me tengo que ir a mi casa. Si no, se me va a hacer tarde y mi mamá me va a regañar. Fernanda le dio sus zapatos y le dijo: Mari Carmen, cuídate mucho. Y fue extraño porque Fernanda se despidió varias veces de su amiga. De hecho, dice Mari Carmen que Fernanda caminó unos 10 metros y llegó a la entrada de una de las desviaciones de aquel crucero. Ahí estaban 3 niños que iban a la primaria. Esperaban a su mamá para que los pasara del otro lado de la carretera y tomaran el taxi que los llevaría a la primaria. Se dice que su mamá les dijo: Hijos, adelántense y me esperan en la entrada de la desviación. Yo ahorita los voy a pasar porque está peligroso. Cuando Fernanda llegó donde estaban los niños, le gritó una vez más a su amiga: Mari Carmen, adiós. Y le hizo señas con su mano, cuando de repente pasó un carro de volteo y arrasó con Fernanda y aquellos niños. Mari Carmen vio cómo sucedió aquella tragedia. Dice que vio cómo a Fernanda se le cayeron los zapatos y cómo se llevaba a todos los niños. En ese momento la mamá de los niños iba llegando y solo vio que a los 3 niños y a Fernanda les deshizo su cuerpo. Ella dice que en la carretera había varias partes de los cuerpos de todos los niños y mucha sangre.
En ese momento la mamá de los niños hizo que la gente del pueblo le ayudaran a detener al chofer de aquel carro y que le preguntaron: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué atropellaste a los niños? El chofer contestó: yo venía manejando bien, pero vi cómo se me atravesó un bebé en el lado de la carretera que venía. Estaba gateando y por no atropellarlo a él, sin querer me llevé a los niños. Pronto, Mari Carmen corrió a su casa. Estaba llorando y muy asustada por lo que había vivido. Y le platicó a su mamá todo lo que su amiga le había comentado. Y dijo que Fernanda ya presentía su muerte y que, como ella le había dicho, se estaba despidiendo. Pasaron los días, sepultaron a los niños y casi todas las personas del pueblo los acompañaron a su sepultura. También comenzaron los rumores. Ellos decían que el diablo ya estaba cobrando las almas que pidió a cambio de que se construyera la capilla. Y hasta la fecha se rumora que a aquel carro de volteo se le manifestó el diablo, transformado en bebé, provocando con esto que atropellara a los niños. Hasta la fecha es un misterio del por qué mueren muchas personas en este lugar. La capilla y el diablo. En aquel pueblo donde se construyó la capilla vivían dos amigos, Trinidad y el profesor Santiago. Ellos se conocieron en una borrachera con más amigos de su pueblo. En ese entonces, ambos tenían un estatus socioeconómico estable, y como a los dos les encantaba beber, solían encontrarse en varias convivencias, aunque cada uno estuviera con sus amigos. Un día, Trinidad fue a buscar a un amigo para hablar de negocios. Su amigo, aquella ocasión, tenía una resaca muy fuerte, y Trinidad siempre buscaba un pretexto para salir a beber. Así que aprovechó el momento y le dijo: vamos a comer algo para que se te baje esa resaca. Su amigo accedió y fueron a un restaurante bar a pasar el día. Estaban comiendo y bebiendo muy tranquilos, cuando de pronto llegó el profe Santiago con unos compañeros de su trabajo. Trinidad cuenta que a lo lejos lo saludó y después de un rato le mandó una bebida a él y a su amigo hasta su mesa. Trinidad: ¿a poco te llevas con el profe Santiago? Sí, amigo. Conviví hace poco con él y ve, creo que va bien nuestra amistad. En cuanto se terminaron aquel trago, Trinidad ahora le mandó una bebida al profe Santiago y a sus amigos. Cuenta que estuvieron intercambiando tragos por varias horas, hasta que ya iban a cerrar el restaurante. En ese momento, el profe Santiago y Trinidad hablaron con el dueño del establecimiento para que los dejara seguir bebiendo en su restaurante. El dueño de este accedió, pues eran clientes constantes, y por fin estuvieron charlando, bebiendo y conviviendo por varias horas, hasta que ya eran las 11 de la noche. El dueño de aquel lugar les dijo que ya no podían seguir ahí, pues sus empleados tenían que retirarse y él no podía atenderlos.
Los amigos, ya alcoholizados, comprendieron y se retiraron, diciéndole el profe Santiago a Trinidad: en mi casa tengo varias botellas. Si gustas, vamos y seguimos conviviendo allá. En cuanto salieron, el profe Santiago avanzó y Trinidad y su amigo lo empezaron a seguir. El profe Santiago ya iba solo en su carro y muy alcoholizado, pero siguió avanzando hasta que llegaron a su pueblo. Cabe mencionar que en la entrada del pueblo está la capilla. De pronto, el profe se estacionó a unos 20 metros de esta y Trinidad pensó que se sentía mal, así que hizo lo mismo y se bajó de su auto junto con su amigo. «Profe, ¿está bien?», preguntaron. «Sí, solo que hice la parada porque necesito ir al baño». Sus amigos lo ayudaron a salir del carro y el profe caminó un poco para ir al baño. De pronto, vieron a un hombre muy alto que venía en la carretera y uno de ellos dijo: «¿Ya vieron ese tipo que viene ahí?». «Sí», contestaron. «Pero qué raro, porque cuando veníamos no lo vimos en el camino y era para que lo hubiéramos encontrado», dijo uno de ellos. Y se quedaron parados observando hasta que aquel hombre llegó en donde estaban los señores. Don Trinidad dice que el tipo era muy alto y que su piel era como chapeada. Se veía como una tonalidad roja. También cuenta que solo tenía una playera de manga corta, unos pantalones de mezclilla y tenis, a pesar de que aquella noche hacía mucho frío. Él parecía no sentir la baja temperatura y pronto les preguntó: «Amigos, ¿no saben en dónde se toman los taxis para ir a Villa Guerrero?». Y el amigo de Don Trinidad dijo: «Ahí en la curva, frente a la capilla, ahí donde está el río. Ahí se paran los taxis», lo dijo con sarcasmo, burlándose de aquel hombre. «Gracias», contestó y siguió caminando, mientras ellos esperaban al profe Santiago. Pronto se escuchó un ruido muy fuerte y enseguida pensaron: «Este tipo quiere abrir los locales de los negocios que están pasando la capilla», y corrieron para ver lo que estaba pasando. Pero cuando llegaron, todo estaba bien. No había señales de que alguien hubiese querido abrir los locales. Se asomaron en la carretera para ver si veían al tipo, pero a este no lo volvieron a ver. Parecía que se lo había tragado la tierra, pues no era posible que desapareciera tan rápido. En ese momento, al profe Santiago parecía que se le había bajado la borrachera y dijo: «Don Trinidad, ese hombre que vimos era el diablo, y el ruido que escuchamos es porque abrió la puerta de su casa. Su casa está acá abajo de la capilla y nos quiere llevar. Por eso se nos presentó. Don Trini, discúlpeme, pero ahora sí, cada quien hay que irse a su casa. Yo no puedo seguir conviviendo con ustedes esta noche». Y los tres, asustados, se fueron a su casa. Don Trinidad cuenta que esa fue la última vez que convivió con el profe Santiago, y aunque se han encontrado, solo de lejos se saludan. Doña Panchita. Frente a la capilla de la Virgen de Fátima
vive doña Panchita. Ella se dedica al comercio y algunas veces vende flores, otras fruta, los días de tianguis, que son los jueves y los domingos. Ella cuenta que esos días suele levantarse a las 3 de la mañana y frente a la capilla baja su mercancía para que el taxista que pasa por ella cada madrugada le sea más fácil cargar sus cosas. Ella platica que en varias ocasiones ha visto a duendes que salen de la capilla y se pasan la carretera de un lado a otro, y que cuando ella le pide de favor a otras personas que la acompañen o llega el taxi, estas criaturas se esconden en los matorrales o bien desaparecen. Doña Panchita dice que un día salió con sus cosas como era costumbre a las 3 de la mañana y esperó al taxista que suele hacerle en los viajes. Cuando este pasó por ella, se fue al mercado a trabajar como era costumbre. Todo iba normal. Ese día ella compró fruta para vender y colocó su puesto en el lugar de costumbre. La señora cuenta que un cliente se acercó para preguntar el precio de la fruta. El señor se quedó pensando y preguntó: ¿de dónde trae la fruta? Doña Panchita le contestó: la compré aquí en el municipio, pero no sabría decirle de dónde la traen. Señora, le doy un consejo, dijo el cliente. Compre su fruta en el pueblo vecino. Sin querer y sin saber el cliente que doña Panchita era de aquel pueblo. De ahí salen trailers de la mejor fruta que he probado y comprado aquí en el mercado. Joven, yo soy de ese pueblo, dijo doña Panchita, y le puedo asegurar que ninguna de las personas de allá tienen huertas de fruta. Es imposible que alguien de ahí venda fruta. Y la gente que tiene es poca y solo para consumo personal. No, señora, yo acompañé a un amigo a que llenara su camioneta de fruta. ¿Y sabe por dónde entramos? Cuando llegas al pueblo hay una capilla y detrás de esta está la entrada a la huerta que le digo. Ahí he visto y probado la mejor fruta. Doña Panchita ya no dijo nada y de inmediato pensó que aquel cliente fue a comprar fruta al infierno, pues se dice que la casa del diablo está debajo de aquella capilla. Otra experiencia que nos ha platicado doña Panchita es que todas las madrugadas, a la 1 de la mañana, se escucha un autobús y este hace una parada en la capilla. Después acelera y se deja de escuchar. Ella cuenta que nunca ha visto a este autobús, solo lo ha escuchado. Doña Panchita dice que se escucha cómo hace una parada frente a la capilla. Ahí se estaciona unos 5 minutos y después arranca y se deja de escuchar. Ella piensa que puede ser el autobús fantasma, aquel que hace un recorrido de Ixtapan de la Sal hasta llegar a la terminal de Toluca. Y por cierto, te invito a que veas los videos de esta historia que están en este canal. Ojalá los disfrutes. Sin embargo, para doña Panchita y la gente del pueblo, este autobús es un misterio. Quizás sea solo una coincidencia el que ocurran tantos accidentes y apariciones sobrenaturales en este lugar, o quizás sea cierto que la entrada a la casa del diablo está aquí, debajo de la capilla. Querido espectador, estas son solo unas historias de lo que algunos pobladores del pueblo han vivido. Hay muchas más, pero las iré compartiendo poco a poco. Espero que
hayas disfrutado estos minutos. Y cuéntame, ¿te gustó la historia? ¿Te ha pasado algo similar? Si es así, déjame tu comentario. También te invito a que seas valiente, compartas el video y te suscribas al canal para seguir viendo más videos como este. Te recuerdo que yo soy Vega